Aquí hay algo escrito. Oishi. Sí, oishi. ¿Qué quiere decir? Yumi. Qué rico. Qué rico. Hola comunidad Charcotrip. Bienvenidos de nuevo al canal. Hola. Esta vez vamos a hablar de comida. Sí, porque nos acaba de llegar una cajita de comida japonesa. Vamos a verla. Sí, la cajita que nos acaba de llegar es esta, que se llama Umai Box. Es una caja que se vende aquí en Francia, pero envían a muchos países del mundo. La página es Nihon Box. Aquí está. Caja de Japón. De hecho, esta página tiene tres tipos de cajas. Una caja de goodies con muñequitos de mangas y personajes bonitos. Y tienen esta que es de comida. Y tienen otra que es de las gashapon, que después les haremos un video sobre las gashapon porque eso es un tema aparte. Vamos a ver qué hay aquí. De hecho, hay una cosa interesante ya antes de abrir la caja. Aquí hay algo escrito. Oishi. Sí, oishi. ¿Qué quiere decir? Yumi. Qué rico. Qué rico. Así que vamos, estamos esperando que lo que hay aquí sea muy oishi. Oishi. Esta caja viene directamente de Japón, ¿eh? Y se nota porque trae los sellos de importación y todo. O sea, tarda varias semanas en llegar. Esta es la forma de las aduanas, o sea que si viene directo de Japón. Otra cosa sobre esta caja es de que son productos que se venden en Japón. Y de hecho hay productos que solo se venden en Japón. La caja contiene aproximadamente 14 productos. Tiene un valor de $27.99. Es una suscripción mensual. Pero bueno, tú agarras un mes y luego pues, si no quieres seguir ya la dejas y ya. Nosotros tomamos solo el mes de junio. Después tal vez tomaremos otra cajita. Vamos a abrirla. ¡Tada! ¡Tada! ¡Wow! Se ve súper colorida. Y hay cosas que me encantan. Uy. Ok. Lo primero que viene es un UM Magazine. Ok, esta vez no tenemos un japonés para que nos lo explique, porque están en japonés, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Nihongo Skoshi anashimasu. Skoshi. Sí, un poquito. O sea, quiso decir que hablamos un poquito japonés. Vamos a empezar con el primer producto, que es un producto que se ve como dulce. Dice que son unos bizcochos de mini espárrago, pero de chocolate. O sea que yo creo que es chocolate. Sí, yo creo que es la forma de espárrago. Que lo abrimos. Bueno, ok, creo que sí. Vamos a ver cómo son. Sí, unas mini... Son mini galletas, ¿no? Mini galletas. Y huele. Ok. De sí, chocolate. Huele a chocolate. Definitivamente de chocolate. Bueno, pues vamos a probarlo. Esta es una galleta de chocolate. Nada exótico. Está rica. Bueno, siguiente producto. ¿Qué es? Puku Tai. Es un puku, o sea que si habíamos leído bien aquí lo que dice. Puku Tai es una golosina que es muy conocida en Japón. Tiene forma de pescado. Y esta es una edición limitada que contiene, esto rosita que se ve ahí, es chocolate, sabor, sal y sandía. O sea que... Sal y sandía. Un sabor desconcertante. Bueno, vamos con el siguiente producto. Este sí no le podemos leer qué dice. Pero se ve lo que es. Sí, esto es como una galleta, ¿no? Ajá, se ve como esas galletas que hacen rellenas de pasta de frijol. De frijol rojo. Del frijol rojo, sí. Así, porque en Japón hay una pasta de frijol rojo, pero es dulce. Sí, es casi moradito, de hecho, y dulce y muy rico. Está rica. Es desconcertante, ¿eh? Para uno que está acostumbrado a comer frijoles salados. Hay que pensar que es frutas. Sí. Ya leímos aquí en la revista lo que es. Esto es un monaka
con té sonogi. O sea que Ajá. adentro hay como... Pero es como una pasta. Es una pasta, sí, va a ser una pasta tipo pasta de té. Ah, y es de la región de Nagasaki, o sea, del sur. Siguiente producto. No escoges, tienes que Sí, ya sé. trampa. Ya es que estoy... Ok, bueno, ya, es que le vi este y no puedo evitar. Yo los agarro. Este es un Kit Kat y ok, van a decir, ay, pero si el Kit Kat se conoce en todas partes, se vende en todas partes. No, pero es que en Japón, ¿cuántos En Japón Kit Kats? Hay un Son montón. locos por Kit Kats. Sí, hay un montón de variedades de Kit Kat. Si siguen el blog ya han de saberlo porque ya lo hablemos. Sí, en Charco Trip ya les hemos contado de las muchas variedades, entre las cuales hay té verde, wasabi. Y bueno, esa que nos traen aquí en la caja es de mochi, de daifuku de Daifuku fresa. De fresa, sí. El daifuku es ese dulcecito redondito que han de haber visto esos en los animes. Si miran animes, Sí, miran animes, ahí una sale. bolita así que está rellena de la pasta de frijol rojo. Sí, el Y frijol rojo. esa es conversión de De fresa. ichigo. Ah, sí, Ichigo, así se dice en japonés. De hecho, así, es verdad que aquí dice Ichigo. Ichigo. Sí, aquí se lee Ichigo. Eso es daifuku, pero nomás lo adivino. Sí, es que no podemos leer todo. Sí, así, cuando compran los Kit Kats en Japón, vienen así siempre están. así en paquetitos chiquitos. Sí. Y son dos barritas. De hecho, si van a Japón, es un súper regalo de souvenir. Sí, es un- Traen un chingo de... ¿Puedo decir chingo? Bueno, pues ya lo dijiste. Un montón. Pueden traer muchos sabores diferentes para hacer descubrir a sus amigos. Sí, es un muy buen souvenir de Japón. Aunque van a decir, ah, Kit Kat. No, en serio. Traigan Kit Kats. Bueno, siguiente producto. No mires, No, está. Vamos a ver. no sé qué es. ¿Qué? No, está al revés, Esto de aquí parece una conchita, ¿eh? Pero no creo que sea una conchita. Es un dulce de sabor melón con soda y melón. Ah, melón chewing candy. Es lo que llaman el pan de melón, Oh, ok. Ah, no sabía. que les Ese es encanta un- mucho. es un dulce. Creo que no es de melón, no sé por qué, pero es que el pan tiene forma del melón. Ah, órale. Si alguien sabe, pues que lo pongan en comentarios abajo. Sí, por favor, porque este dulce sí no lo conocemos. Y si son nuevos por aquí, no dejen de suscribirse y Activar la campanita de notificación Sí. para estar al pendiente. sí, va a haber más comida y viajes y más cosas. Bueno, siguiente producto. Es grande. Uy. Ups, perdón. Ok, Sí. Ok, esto no necesitamos mucho leer. Es que, ok, les tengo que contar. Nos encanta la ramen. sí. Sí, cuando vamos a Japón nos retacamos de ramen todo el tiempo. Sí, de hecho, en el Charco Trip ya les conté que fuimos a un museo de ramen en Yokohama y hicimos un concurso entre Vicente y yo. Y obviamente gané. Y sí, él me ganó. O sea, el concurso era de ver quién comía más ramen y pues sí, él ganó. Ella no pudo y yo ya seguí. Sí, no pudo. Es como una sopa de vaso, pero bueno, mejor, ¿eh? No es como... Es una sopa de vaso premium, vamos a decir, porque... Son las que encontramos en las tiendas que se llaman Sí. Convenience Store, Konbini, en Japón. Que es O sea, como los Oxxo en México. Estas son cosas que los japoneses compran para... vamos a comer algo rápido. Se agarran, echan el agua y ya. O sea, pero trae más cosas. O sea, está bien. Lo que no has visto es el sabor. Sí, el sabor a tomato. Y lo demás, chizu. Oh. Aquí se los enseño. Sí, es cierto. Tomato chizu. Aquí. Aquí. Tomato shizu. Ay, de hecho, pues sí, se ve la forma del tomate. Y abajo está escrito ramen. Sí. Lamento decir que eso no tendré la oportunidad de probarlo. No, esto yo creo que me lo comeré muy pronto y me lo comeré todo solo yo. Lo siento. Siguiente producto. Siguiente producto,
segundo, Sakura Card Captor Clear Card. Es un mini waffle de Sakura. Sakura, el anime que han visto probablemente. Y con tipo de Card Captor. O sea, como... O sea, ellos en Japón, ellos compran estas tarjetitas. Bueno, creo que se venden en todo el mundo. Sí, son todo el mundo. Pero son las tarjetitas, tipo como bueno, los que se acuerdan del Yu-Gi-Oh! Hagan de cuenta. Y pues, pero es del anime Sakura y no del anime de Yu-Gi-Oh! Ajá. Y el paquetito de cartitas es así. Por eso me confundí. Pero esta vez no, esta vez es una golosina. Siguiente producto. Estas son galletas. Ah, sí, estas son galletas para el té. Sí, son galletitas. Sabor. Ah, ok, es sabor té verde. Y leche de soya. Son para acompañar el té, pues por eso tienen sabor a té. Órale. Bueno, no vamos a tomar té ahora. Así que luego las abriremos. Siguiente. Es una bebida. ¿Adivinan qué dice aquí? Fanta. Ah, sí. Sí. Fanta. ¿Y de qué sabor es? Es de sabor socata. No sé. No sé qué es socata. Suena a soquete. Esta colección se llama Sekai no Oishi Flavor. Los buenos sabores del mundo. La socata es de Rumania. Pues esta hay que meterla al refrigerador para probarla. Bueno, siguiente. A ver, el que sigue sí lo vamos a abrir, lo que sea, a ver. Estas son unas bolas de... Bueno, no son, ¿verdad? Son sabor, unas bolas de takoyaki, sabor takoyaki. ¿Qué es el takoyaki? ¿Qué es el takoyaki? Muy importante. ¿Qué es el takoyaki? Ok, son unas bolitas de masa frita que contiene pulpo. Pulpo, o sea, taco es pulpo. En Japón. En México es otra cosa. Sí. Y no voy a hablar de lo que hacen en Brasil. Pero, no, por favor. No, les voy a contar mi experiencia. La primera vez que yo vi takoyaki en Japón, o sea, que decían takoyaki, porque pues no lo podía leer. O sea, yo dije, ¿cómo? ¿Hay tacos? No, pero ya luego ya supe que no. Taco es pulpo en japonés. Sí, vamos a abrirlas. Creo que son papitas. Sí. Ah. Son bolitas sin albur. Ok, vamos a probarlas. Son bolitas tipo chetos, pero van a ser sabor pulpo frito. Vamos a probar. Órale, yo no las olí, yo nomás las probé. Está buena. Como un cheto, pero con sabor a takoyaki. A takoyaki. Uno. Ay. Ya. Bueno, sí era para la demostración. Luego queda todo lo demás. Siguiente. Eso me gusta. Bolitas de pasta de arroz, creo. Pero son un postre muy popular en Japón. Medio esponjito. De hecho, estas bolitas... Dango. De hecho, por acá les voy a dejar un videíto que subí hace muchos años donde hay un venadito que está tratando de robarle a Vicente sus brochetas. Y eran esas brochetas precisamente. Y sí, este venadito ahí quería darle bajín, Entonces, sí, pero me defendí. Pero se defendió. Pero es que era tan lindo. No, es mi comida. Bueno, pues, pero estos son otra vez tipo galletas como las primeras de chocolate, pero va a ser a sabor de esa brocheta de bolas de arroz. Sí, están ricas, están ricas. Bueno, a ver, yo voy a agarrar el siguiente producto, sin ver. De seguro es algo para echarle a la ramen, porque aquí se ve el plato. Don Taro. Sí, son para echar a la ramen. Don Taro son noodles. Son noodles secas con sabor de udon. El udon es como un ramen, pero más grueso. Y muy rico también. Sí. Se pueden comer tal cual o ponerlos en agua caliente como un cup ramen. Pero por eso sale es aconsejable de comérselo tal cual. Órale. Me recuerda en la primaria tenía unos compañeros vietnamitas que traían así bolsas de ramen secos y que abríamos y que los comíamos así en el entrecurso. Es un buen snack. Bueno, pues vamos a ver. Siguiente producto. Uy, creo que ya casi se acaban.
Estos son otros, como chetos también. Y son tienen este personaje que es muy popular en Japón, que se llama Doraemon. Sí, Doraemon. Sí. ¿Y de qué sabor son? A ver, creo que es dulce, porque es Umai Sugar Rush. Ah, sí, entonces son como chetos dulces. Ujú. Son, ajá. Bueno, estos vamos a probarlos. Sí, porque no sé. Sí, me intriga. Parece galletitas dulces. A mí me parece. No, mira. Es que lo cortaron. Que parecen chetos, pero no. Huele a mantequilla. Uy, huele bien A las bueno. palomitas de mantequilla. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Me recuerda, sí, la última vez que fuimos a Japón, me tocó comprar eran como unos bastoncitos de cheto y tenían ese sabor. Ha de ser eso porque aquí dicen que es la versión Cortada. rebanada. Sí, es que es un bastoncito de cheto, pero es así de grueso. Ay, qué bueno está. Bueno, ya. Sí, porque si no me los como todos. Creo que... Ya lo agarré, es el último. Oh. Ya se acaba con... Este parece... A mí me parece que es como un snack de arroz inflado. Sí, parece eso. O sea, como el que tuvimos en la caja de comida francesa, pero este se me hace que es dulce. Pon come Sí. stick. El que tuvimos en la caja de comida francesa era salado con tomate y les dejo por aquí el enlace al video para que lo vean. Sí, ajá. Igual es puro arroz. ¿Sí? Dulce salado, dice. Ah, dulce salado. Dulce salado de arroz pegajoso, gluón. Ah, sí, sticky porque rice, aquí se ve sticky rice. con salsa de soja, Pegajoso. Órale, soya. me intriga pero bueno, este no lo vamos a abrir porque si no ya valió. Cuando lo abrimos ya va a morir, ¿eh? Sí, es un snack de una vez. Bueno, sí, vamos a abrirlo, es el último producto. Vamos a abrirlo, ¿eh? Vamos a ver a qué sabe. ¿Sabrá dulce o sabrá salado? A ver, apuestas. Ambos. Dulce y salado. Pues eso dice. No lo puedo definir. Es un poquito como el Rice Krispies, pero porque pues es Sí, ajá, como los Choco el Crispies. arroz. No, el Rice Krispies, la versión sin chocolate. Sí, es cierto. Es la versión sin chocolate, es verdad. Está bueno. Sí, tiene un toquecito de la soya, sale un poquito no Pero muy poquito, fuerte, o sea, no. Ajá. No es mucho. Órale, está bien. Está bueno. Está bueno, sí. Sí, ya se acabó la caja y miren lo que trae. Es un daruma en forma de gato. ¿Y qué es un daruma? Un daruma es una estatua de una cara. Es como esto. Exactamente, eso es un daruma. Sí, esta figura la venden en varios tamaños. Hay enormes y hay así chiquitos y más chiquitos. Y la idea es que viene con los dos ojos blancos y uno le pinta un ojo cuando tiene un propósito. Y cuando ese propósito se realiza, le pintaremos el segundo ojo. Aquí pueden ver que mi propósito aún no está terminado. Pero bueno, es bueno tener un propósito. Y este es un daruma. Bueno, y hasta aquí llegó este video. Después de este desfile de comida japonesa, espero que les haya gustado. Si es así, regálenos un like y pues denos muchos likes para así comprarnos otra cajita de comida japonesa y de otros países también. Vamos a buscar traer comida de otros países para enseñárselas. Y no olviden suscribirse si todavía no está hecho. Sí. Activar la campanita de notificación. Sí. Visitarnos en las redes sociales, seguirnos y leer el blog que tiene muchas más informaciones. Tenemos muchos artículos sobre Japón, así que allá los esperamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.